Cordial saludo, querida tutora y compañeros. Para el desarrollo de la presente fase he seleccionado el caso o conflicto número 1, en el cual se plantea que el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, decidió decretar un estado de emergencia para hacer frente a una situación de pandemia. Dentro de los aspectos más importantes de este decreto se encuentra la inclusión de la suspensión de la actividad judicial a nivel general. Con ello, se permiten solamente las acciones de tutela que tengan que ver con derechos relacionados con la vida y la salud. En ese sentido, todas las acciones y medios de control que garantizan el acceso a la justicia se encuentran suspendidas, incluyendo las relacionadas con el control de constitucionalidad, limitando así el derecho humano y fundamental al acceso a la justicia. De ese modo, me permito realizar la exposición de cada uno de los factores que contiene el desarrollo de un estado de emergencia, las limitaciones al Ejecutivo en el desarrollo del mismo y la óptica de legalidad del decreto. En primera instancia, es necesario determinar la naturaleza del estado de emergencia económica, social, ecológica o de grave calamidad pública determinada en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia. Este estado de excepción se da cuando se presentan hechos que afecten gravemente el orden económico, social y ecológico o cuando se presenta una grave calamidad pública, con el fin de frenar las situaciones que afectan los distintos órdenes, para lo cual a través de él se generan acciones que permiten retornar a la normalidad. En cuanto a lo que respecta a los presupuestos, debe cumplir con presupuestos formales y materiales. Los formales, como son su declaratoria por el presidente con la firma de todos sus ministros por periodos de hasta 30 días, los cuales en ningún caso podrán superar en suma 90 días en el año calendario. El Congreso, en ese sentido, debe pronunciarse sobre la conveniencia y oportunidad de los decretos de emergencia, incluido el de declaratoria, de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional C-216 de 2011. De igual forma, se encuentra establecido el control automático por parte de la Honorable Corte Constitucional. De acuerdo a lo establecido igualmente en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, se deben tener en cuenta para la declaratoria del estado de emergencia presupuestos de tipo material, dentro de los cuales se encuentran el presupuesto fáctico, el cual se refiere al análisis de los hechos que perturban o amenazan perturbar el orden económico, social y ecológico o que constituyan grave calamidad pública. El presupuesto valorativo, en el cual se examina la generalidad de la situación, determinándose cómo la misma tiene la capacidad de amenazar o perturbar la estabilidad general. Por último, el presupuesto de necesidad, en el cual se determina de forma clara por qué las medidas ordinarias con las cuales cuentan las autoridades estatales no resultan suficientes para contrarrestar la situación presentada. Igualmente, resulta necesario conocer las restricciones que tiene el Ejecutivo en el marco de un estado de excepción. La Constitución Política de Colombia ha establecido para cada uno de los estados de excepción límites materiales y temporales al ejercicio de las facultades especiales conferidas por la debida declaratoria del estado de excepción al presidente de la República. En ese sentido, se han generado unos controles sobre las atribuciones extraordinarias dadas al Ejecutivo. El artículo 2 de la Ley 137 del 94 determina el objeto de dicha ley como la regulación de las facultades dadas al gobierno durante los estados de excepción, estableciendo igualmente los controles al ejercicio de las facultades excepcionales asignadas al Ejecutivo con ocasión del respectivo estado de excepción. De la misma forma, observando lo establecido en el artículo 4 de la Ley 137 de 1994, la restricción de derechos requerida en una declaratoria de emergencia en ningún caso puede restringir los siguientes derechos. Estos derechos son el derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos, la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, la libertad de conciencia, la libertad de religión, el principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia, los derechos del niño, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles, el derecho al habeas corpus y, en el sentido estricto del caso que nos ocupa, tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
Es también necesario conocer los límites del estado de emergencia económica, social y ecológica. Las medidas deben causar el mínimo sacrificio de los principios de orden constitucional, garantizando el pronto retorno a la normalidad, observando los principios de eficacia y economía de los poderes excepcionales. Con relación a la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica o de grave calamidad pública decretada por el presidente de la República en el caso de estudio, es necesario indicar que de acuerdo con lo determinado en el inciso segundo, artículo cuarto de la Ley 137 del 94, no podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. En este contexto, resulta necesario someter el decreto y la medida al examen material definido por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-195 de 2020, con ponencia del Honorable Magistrado Antonio José Lizarazo Campo, estableciendo los siguientes juicios al respecto. En cuanto al juicio de finalidad, el decreto no lo supera, dado que la medida en ningún caso está directa y específicamente encaminada a conjurar las causas de la perturbación o a impedir la extensión o agravación de sus efectos. Por el contrario, genera la vulneración de múltiples derechos fundamentales al imponer una barrera para que los ciudadanos puedan acceder al sistema de justicia. De la misma forma, la medida no guarda relación alguna con la fuente generadora de las situaciones que dieron lugar a la declaratoria de emergencia, dado que no existe conexidad entre el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia y los elementos que generaron la declaratoria. En ese sentido, no cumple con el juicio de conexidad material. Frente al juicio de motivación de la medida, se observa la falencia total de elementos que motiven o justifiquen la medida establecida, máxime cuando la misma limita un derecho fundamental tan importante para el disfrute de muchos otros derechos. En cuanto al juicio de ausencia de arbitrariedad, se observa por demás desbordado el ámbito de aplicación de las facultades extraordinarias otorgadas por la Constitución Nacional e incluso los tratados internacionales al determinar a través del decreto la interrupción del normal funcionamiento de la rama judicial, entorpeciendo así incluso las funciones básicas de acusación y juzgamiento. Adicionalmente, el decreto no aprueba el juicio de intangibilidad de derechos, al observarse cómo se ha atropellado la intangibilidad de los mecanismos judiciales, con los cuales una persona puede solicitar la protección de sus derechos. Tampoco se observa al someter a los juicios de necesidad y proporcionalidad la necesidad fáctica o idoneidad de la medida como medio idóneo para la superación de la crisis presentada. Mucho menos se vislumbra el equilibrio de la medida respecto de la garantía de los derechos fundamentales de las personas. En cuanto al control jurisdiccional, es preciso tener en cuenta el artículo 55 de la Ley 137 del 94, la cual determina de forma expresa el control automático por parte de la Corte Constitucional respecto de los decretos legislativos dictados durante los estados de excepción, en atención a lo dispuesto en el numeral séptimo del artículo 241 de la Constitución Nacional. En ese sentido, este decreto no cumple con ninguno de los parámetros de forma para tener una legalidad adecuada.